En voz de... Carlos Illades es profesor titular del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Marcos y Celia Maus, el Edmundo O'Gorman y el Gastón García Cantú. Es autor de 14 libros, entre ellos Presencia Española en la Revolución Mexicana hacia la República del Trabajo, el mutualismo artesanal del siglo XIX, entre muchos otros. También entre otros de los libros que ha publicado, es precisamente del que vamos a charlar hoy, El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Carlos Illades, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, el libro inicia con un epígrafe que dice que el hábitat natural de la izquierda siempre ha sido el futuro y este terreno debe ser reclamado. En este análisis de un siglo y medio de socialismo de izquierda en México, ¿podríamos decir que la izquierda sigue en el futuro, que no ha logrado aterrizar en el presente en nuestro país? No, yo creo que sí ha logrado aterrizar en el presente. Muchas de las propuestas de la izquierda a lo largo del tiempo se han ido materializando. Pienso, por ejemplo, en los derechos sociales, el sufragio universal, ahora los derechos de las minorías, derechos laborales, etcétera, etcétera. Más bien, lo que pasa es que ahora la izquierda ya no mira con tanta claridad, digamos, hacia el futuro, ¿no? Pero históricamente sí lo ha realizado, las cosas que ha propuesto la izquierda o algunas de las más importantes se han ido materializando. En el primer capítulo del libro ¿Por qué la izquierda? Haces una referencia de los orígenes de la izquierda, precisamente, que inicia en la Revolución Francesa en 1789, pero das el antecedente de Tomás Moro en su obra Utopía, que escribió en 1516, en el que finca la reproducción social en el trabajo y la felicidad colectiva, en la abolición de la propiedad privada, la distribución equitativa y justa de los bienes, que es una de las bases de la izquierda. Y luego hace referencia a Rousseau, que estaba cierto de que la riqueza de pocos descansaba en la miseria de muchos. Quiere decir que más de 2 siglos después de que Rousseau dijo esto, seguimos en el mismo esquema, la riqueza de pocos descansando en la miseria de muchos, donde México es uno de los mejores ejemplos. Sin duda, pues México tiene la mitad de la población en la pobreza, y es uno de los países con mayor desigualdad social en América Latina y en el mundo. Creo que está como en 10º lugar, si no me equivoco. Yo creo que sí, o sea, el tema fundamental de la izquierda, que es la cuestión social, la justicia social, etcétera, son cosas que aún son pues muy pertinentes, muy presentes. Ahora, el aliado natural del movimiento obrero y de la izquierda socialista era el régimen revolucionario. ¿Dónde quedaron los ideales de la revolución que, si bien se plasmaron en la Constitución de 1917, quedaron nada más en la letra y no en la acción? Sí, algunos sí sin duda pasaron incluso a la acción, en términos de derechos. Hubo incluso mejoría en la situación social, una expansión de las clases medias, etcétera. Pero pues al final, o más bien avanzada la revolución, sobre todo después del cardenismo, se pues torcieron algunos de sus ideales y acabó pues recuperándose o recreándose un régimen más de carácter oligárquico. Yo creo que eso por el lado del régimen. Por el lado de la izquierda, digamos, fuera del régimen, pues demandó, sobre todo a través de las posturas comunistas, pues un reparto más equitativo de la riqueza, pero tampoco, digamos, con gran éxito. Lo que sí tenemos es que en las últimas décadas, si bien es cierto, ha crecido, aunque sea muy escasamente, la economía, pero la desigualdad también se ha incrementado.
Ahora, fue en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán donde pues se revirtió prácticamente las reformas socialistas de Lázaro Cárdenas. ¿Hubo alguna injerencia del gobierno norteamericano en este cambio de rumbo? Pues no más, digamos, de lo común, no más de la cuenta. Es sobre todo la reversión, y es particularmente en el régimen de Miguel Alemán, pues es de la reforma agraria a través del amparo agrario. Es en la época del general Cárdenas cuando el reparto agrario es más importante. Y es pues es muy importante justo en Torreón, por allá también, ¿no? Ahora, en el Congreso Extraordinario del Partido Comunista Mexicano en 1940, el cónclave comunista aprobó aliarse con la CTM, que había fundado recientemente Lázaro Cárdenas, para forzar al PRM, el padre del PRI, el Partido de la Revolución Mexicana, a convertirse en un auténtico frente popular que sumara a las fuerzas progresistas. ¿En qué momento se desvía este camino? Sí, eso ocurre porque a nivel internacional, está la guerra en Europa, y la guerra en Europa hace que los comunistas, la Tercera Internacional, plantee el Frente Único, esto es, aliarse con las burguesías nacionales para poder enfrentar al fascismo. En México hay resistencias grandes en los primeros años, y será sobre todo después del año del 38 cuando se empieza a consolidar este frente único. Lo que acaba ocurriendo es que después a los comunistas los marginan, entonces no tienen la posibilidad, digamos, de incidir mayormente en el movimiento obrero, incluso después ya los reducen al clandestinaje. Vuelven a tener alguna presencia en los movimientos populares y sociales de la década de los 50, magisterio, ferrocarrileros y mineros también. Vicente Lombardo Toledano ocupa un lugar muy importante en la izquierda mexicana desde sus orígenes, desde su fundación en nuestro país, y es Fidel Velázquez el que lo desplaza de la Secretaría General de la CTM en 1941, por lo que Lombardo funda el Partido Popular, que después sería el Partido Popular Socialista. ¿En qué momento Lombardo Toledano desvía su camino de la izquierda para formar parte ya del mismo sistema priista? Sí, mira, el Lombardo es una figura muy compleja, participa en muchísimas cosas, y es uno de los autores de la Ley Federal del Trabajo, y sin duda uno de los promotores más importantes de la organización obrera. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando Lombardo se acerca. O sea, no es que estuviera antes fuera del régimen, pero antes el régimen era más radical. Entonces, es después de la Segunda Guerra Mundial cuando empieza, digamos, a ceder en posiciones un poco más de izquierda, y sin duda en los 50, porque en tres elecciones, en una se lanza a la presidencia, creo que es la del 52, le va muy mal, y en las subsiguientes ya será aliado del PRI en las elecciones. Entonces es después de la guerra, y sin duda en los 50 profundiza, digamos, este giro más de carácter gobiernista. Ahora, de otro lado, Lombardo siempre pensó que la Revolución Mexicana era susceptible de radicalizarse. Entonces él pensaba que primero había que hacer una revolución, digamos, antiimperialista, y ya que estuvieran dadas las condiciones, digamos, materiales del país, se podría avanzar hacia el socialismo, cosa que pues jamás vio que eso ocurriera, e incluso pues al final de su vida, en el 68, condena el movimiento estudiantil. Otra figura icónica de la izquierda es Rubén Jaramillo, quien convocó a realizar una nueva revolución porque la de 1910 se había descompuesto sin remedio, y se levantó 3 veces en armas, en 1943, 46 y 52, y en 1961 hubo brotes armados en Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, incluso en Coahuila, exigiendo el reparto agrario. ¿En dónde estuvo el fracaso de estas luchas,
fechas, Carlos? Mira, Jaramillo había participado en el ejército zapatista. Primero, digamos, intenta por las buenas, pues que se logren estas cosas que plantea y después, bueno, se va a la lucha armada. También plantea la organización de los cañeros. Lo que pasa es que en todos los levantamientos, después de ocurrir, tenía alguna posibilidad, digamos, de negociación y al final, digamos, al final de su trayectoria, pues no hay más bien hay un engaño, porque López Mateos lo hace creer que todo ya más o menos estará resuelto, le harán caso a sus demandas y pues lo acaban asesinando en una circunstancia así confusa en Xochicalco en 1962. Entonces, pues son los últimos brotes armados de la, digamos, de la continuación de la Revolución Mexicana, porque será sobre todo a partir del año de 1965 con el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, cuando inician en México las guerrillas modernas. Esto ya no el intento de seguir o continuar la Revolución Mexicana, sino de plantearse una revolución socialista por la vía armada. Y hay que recordar que luego de la Revolución cubana, se dio pie para retomar el proyecto nacionalista de la Revolución Mexicana. Y bueno, en tu libro hace referencia a cómo el 4 de agosto de 1961 el general Lázaro Cárdenas fundó el Movimiento de Liberación Nacional, en el que hubo algunos personajes importantes como el propio Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto Castillo, claro, Carlos Fuentes, Elide Gortari. ¿Y en qué momento se tuerce este Movimiento de Liberación Nacional y en qué momento deja el objetivo que tiene precisamente de demandar la plena vigencia de los derechos de los mexicanos? Sí, mira, por un lado el Movimiento de Liberación Nacional se forma para hacer una especie de frente internacional, o ayudar para proteger la Revolución Cubana. Digamos, es como una expresión mexicana de un intento de proteger la Revolución cubana, pero a la vez se le agregan las demandas que bien señalas. Mira, el momento clave es el año del 64. El año del 64 el general Cárdenas no se atreve a romper con el PRI y se suma a la candidatura de Díaz Ordaz. Entonces ahí es el momento pues más delicado, el momento en el cual pues acaba prácticamente liquidando el Movimiento de Liberación Nacional, cosa que sí hará Cuauhtémoc Cárdenas en el 87-88. Ahora bien, vamos con Díaz Ordaz, que en 1965 ya mostró su talante represivo y tomó los hospitales, apresó a líderes, despidió a médicos afines al movimiento, y bueno, hasta desembocar en el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil. Y como consecuencia precisamente del asalto a Madera, que ya comentabas hace unos momentos, Díaz Ordaz formó el Grupo de Investigaciones Especiales. Uh-huh. En un momento dado, fue un parteaguas ese 68, como tanto se habló, que ya prácticamente a medio siglo pudiera decirse que hubo un verdadero cambio, es decir, que realmente México cambió después del 68. Sí, o sea, cambió en parte porque irrumpieron a nivel social los ideales de la juventud, cambió en las costumbres, cambió en muchas cosas. De otro lado, el régimen, inicialmente se endureció y después, empezó a generar cierta apertura y que derivará en la reforma política de 1977. Eso también tiene que ver con que algunos sectores, digamos, radicalizados del movimiento estudiantil, sobre todo en provincia, se incorporarán a las guerrillas. Entonces, como una salida, digamos, a la vía armada, se diseña la reforma política con la idea de incorporar a la izquierda, pues el Partido Comunista, que era el más importante dentro de la izquierda, estaba fuera de la ley, a el sistema de partidos. De todos modos, esto no servirá
para acabar con las guerrillas. Ahora, tal vez el último movimiento que haya sonado a nivel incluso internacional fue el levantamiento armado del 1 de enero de 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Digamos que fue flor de un día, fue golondrina, una golondrina de verano. No tanto, o sea, si bien es cierto, decayó bastante, digamos, ya durante la administración de Ernesto Zedillo, por un lado llama la atención no solo nacional sino mundial sobre la cuestión indígena. Eso creo que es muy importante. También impulsa, aunque no se lo propone el movimiento, pero digamos es una de las respuestas que da el gobierno, la etapa de ciudadanización de los, ¿cómo se llama?, de los organismos electorales. Entonces tiene ese efecto. Por un lado pone en el tapete, en la muestra, digamos, la importancia, bueno, que México es un país que tiene un 8 o 9% de población indígena y que tienen derechos que no son reconocidos, y de otro lado, sin proponérselo quizá tan explícitamente, logra, digamos, la ciudadanización de los organismos electorales. Lo que sí creo es que el movimiento, pues sí se ha debilitado considerablemente, sobre todo a finales de los 90, y bueno, medio se reorganiza con la transición, y bueno, ya ves cómo acaba la ley indígena en el año del 2001. Estamos charlando con Carlos Illades, autor del Futuro es Nuestro, Historia de la Izquierda en México. Casi a final del libro dices que la izquierda debe adecuar su ideario histórico con las condiciones actuales, no para minimizar sus objetivos, sino para alcanzarlos. ¿Cuáles serían los objetivos de la izquierda mexicana actual y en qué punto de la historia se encuentra? Mira, yo creo que los objetivos de la izquierda históricos son disminuir radicalmente la desigualdad, la promoción de derechos para la mayoría de la población, los derechos a la diferencia en el caso de algunos. Sin duda esos objetivos, digamos, en parte se han alcanzado, pero todavía pues falta mucho, y en esa medida pues siguen teniendo una actualidad. Y la otra cosa que es muy importante es que la izquierda ha pensado a lo largo del tiempo que es también, o eso se logra en buena medida por la acción de los grupos sociales organizados. En ese sentido creo que todavía nos falta mucho. Sin embargo, hay una izquierda fracturada a estas alturas, es decir, con el divisionismo al interior del PRD, las diversas tribus que existen, la salida de López Obrador, la fundación de Morena, e incluso hay quienes dicen que López Obrador representaría o abanderaría la izquierda actual. Sin embargo, en tu propio libro dices que la propuesta política de López Obrador constituye una utopía conservadora, si bien reniega del conservadurismo que considera hipócrita. Claro, o sea, López Obrador es una figura compleja además de asimilarla dentro de la izquierda. Yo creo que se identifica con las posturas de la izquierda, él y su movimiento, en la medida en que consideran central la justicia social, la distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Pero, digamos, se aleja de las posturas históricas de la izquierda en la medida en que no tiene una agenda, sobre todo de derechos, de los derechos, digamos, de segunda generación, digamos, afín a el progresismo. Entonces, en ese sentido es conservador. Sigue siendo de izquierda, creo, porque reivindica los valores contra la desigualdad, en favor de la justicia social, pero tiene ese perfil conservador. Y finalmente, Carlos, ¿tiene futuro realmente la izquierda en México después de un siglo y medio y sobre todo ante un mundo globalizado y un México con la tecnocracia a todo lo que da? Yo creo que sí tiene futuro. Es más, yo creo que tiene una oportunidad muy grande este año de alcanzar el gobierno federal. Lo que sí creo
es que será muy importante para la gente que se identifica con el campo de la izquierda de tratar de jalar las posturas de López Obrador y su movimiento más en la dirección de la izquierda. Carlos Illades, autor del Futuro es Nuestro, Historia de la Izquierda en México, nuestro agradecimiento por participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenos días.